Una joven llamada Isabella Contarini aprendió a no llorar frente a nadie desde el día en que fue vendida. En los salones dorados de Venecia, donde su padre exhibía sonrisas y cerraba tratos, ella era el precio de una ambición que nunca la incluyó. Pero ahora, arrodillada en el piso frío de una mansión inglesa, con las manos sobre el vientre donde una vida comenzaba a crecer, Isabella ya no podía contener las lágrimas. Nadie la creía. La llamaban adúltera. La miraban como si fuera veneno disfrazado de belleza, y el hombre que debía protegerla la había tocado con rabia, con dolor, con la furia de quien cree haber sido traicionado. Una sola noche, un solo encuentro marcado por la embriaguez y la ira, y ahora, dentro de ella, crecía la consecuencia de una mentira que no era suya. Nadie lo sabía, pero ese instante, ese pequeño gesto de humillación, sería el comienzo de una historia que cambiaría para siempre el destino de dos almas rotas. Porque a veces, el amor nace del lugar más oscuro, y la redención, del error más doloroso. Cuéntame, ¿desde qué país escuchas esta historia? El año era 1472. El sonido de las olas del Gran Canal comenzaba a despedirse de una joven que nunca volvería a su hogar. Y una mujer condenada estaba a punto de descubrir que el destino tiene formas crueles de enseñar lo que significa amar. Pero para entender cómo Isabella llegó hasta aquí, debemos volver al día en que todo comenzó. Venecia brillaba bajo el sol de la tarde, las góndolas deslizándose por el Gran Canal, el murmullo de los mercaderes, el aroma del mar mezclándose con especias traídas de Oriente. Isabella caminaba por el Palazzo Contarini como si fuera la última vez. Porque lo era. Tenía 22 años, ojos verdes que reflejaban el dolor que no podía expresar, y un corazón que latía por alguien que jamás podría tener. Marco, un joven músico sin título, sin fortuna, sin nada más que sus manos hábiles sobre las cuerdas del laúd y promesas susurradas en jardines oscuros, promesas que su padre, el conde Contarini, había destrozado esa misma mañana. Ella había escuchado todo desde el pasillo. Las negociaciones frías, los documentos firmados, el precio acordado, su padre vendiendo su futuro como si fuera una mercancía más en sus tratos comerciales. El comprador era un duque inglés, viudo, 40 años. Necesitaba herederos. Y el conde Contarini necesitaba el oro inglés para salvar sus inversiones fallidas en el comercio de seda. Isabella había intentado suplicar, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la mirada de su padre, fría, decidida, indiferente. Esa noche, antes de partir, Isabella caminó una última vez hasta el pequeño jardín oculto detrás del palacio. Allí, bajo los jazmines que perfumaban el aire, Marco la esperaba. Él la vio llegar y supo, sin que ella dijera nada, que era el final. Quiso abrazarla, quiso decirle que huirían juntos, que encontrarían una forma. Pero Isabella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo silenciosas sobre sus mejillas, porque sabía que no había escapatoria. Su padre había vendido no solo su cuerpo, sino su destino, y el barco que la llevaría a Inglaterra zarparía al amanecer. Marco tomó su rostro entre sus manos, intentó grabar en su memoria cada detalle de ella, el temblor de sus labios, el verde profundo de sus ojos, la suavidad de su piel, y entonces, sin palabras, la besó. Un beso que sabía a despedida, a amor interrumpido, a futuro robado. Cuando se separaron, Isabella dio un paso atrás. Necesitaba alejarse antes de que su corazón la traicionara completamente, antes de que corriera hacia él y destruyera lo poco que le quedaba de cordura. Esa noche, sola en su habitación, Isabella empacó sus pertenencias, vestidos que nunca había elegido, joyas que no significaban nada, y una pequeña partitura musical que Marco le había regalado meses atrás, la única cosa que llevaría de Venecia que realmente importaba. Al amanecer, el conde Contarini la acompañó hasta el muelle. No dijo nada, no hubo despedida afectuosa, solo un gesto frío indicándole que subiera al barco. Isabella obedeció, porque eso era lo que siempre había hecho, obedecer. Mientras el barco se alejaba del muelle, ella miró por última vez hacia Venecia. Las cúpulas doradas de San Marco brillando bajo el sol, el sonido de las campanas despidiéndose, y en algún lugar de esa ciudad, un joven músico llorando la pérdida del único amor que había conocido. El viaje a Inglaterra duró 2 semanas, 2 semanas de mar tempestuoso, mareos constantes,
y pensamientos que no la dejaban dormir. ¿Cómo sería ese hombre? ¿La trataría con crueldad? ¿La tocaría con violencia? ¿Podría ella soportar una vida al lado de alguien que no amaba? Las preguntas la ahogaban más que las olas. Cuando finalmente llegaron a las costas inglesas, Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. El cielo gris, el viento frío, el paisaje tan diferente de su Venecia soleada. Un carruaje la esperaba en el puerto. El escudo de armas del duque de Wycliffe grabado en la puerta. Un león dorado sobre fondo azul, símbolo de poder, de linaje antiguo, de una familia que no sabía nada de amor, solo de deber. Isabela subió al carruaje. Las puertas se cerraron con un sonido definitivo, y mientras el vehículo avanzaba por caminos desconocidos hacia su nueva prisión, ella cerró los ojos, intentando recordar el rostro de Marco, el sonido de su risa, la calidez de sus manos, porque sabía que esos recuerdos eran lo único que le quedaba, lo único que nadie podría quitarle. Mientras el carruaje desaparecía entre los árboles ingleses, el cielo comenzó a oscurecerse, como si el destino mismo supiera que lo que venía sería aún más oscuro que la tormenta que se aproximaba. Wycliffe Manor se alzaba imponente contra el cielo gris, una estructura de piedra antigua, torres que parecían vigilar cada movimiento, ventanas oscuras que no reflejaban luz, como si la casa misma estuviera de luto. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Isabela descendió despacio. Sus piernas temblaban después de horas de viaje. Su corazón latía con un miedo que intentaba ocultar. La puerta principal se abrió, y de ella emergió una mujer de unos 35 años, alta, esbelta, vestida de negro con detalles en encaje dorado. Lady Catherine de Wycliffe, hermana del duque. Su mirada recorrió a Isabela de arriba a abajo, con una mezcla de curiosidad y desprecio apenas disimulado. Catherine notó inmediatamente la juventud de la recién llegada, su belleza, la suavidad de su rostro, y algo dentro de ella se torció de envidia, porque durante 4 años, ella había sido la señora de facto de Wycliffe Manor. La viuda de su hermano había muerto dejándola a cargo, y ahora llegaba esta joven veneciana a quitarle su posición. Catherine no dijo nada, solo hizo un gesto frío para que Isabela la siguiera. Dentro, la mansión era aún más opresiva. Paredes forradas en madera oscura, retratos de ancestros mirando con severidad, candelabros que proyectaban sombras inquietantes, y en cada rincón, el fantasma de la primera esposa. Su retrato colgaba en el salón principal, una mujer de belleza serena, sonrisa dulce, ojos que parecían juzgar a quien se atreviera a ocupar su lugar. Lady Margaret de Wycliffe, muerta 4 años atrás durante un parto que también se llevó al hijo. Isabela sintió el peso de esa mirada pintada, como si la casa misma le dijera que no era bienvenida. Catherine la condujo por largos pasillos hasta una habitación en el ala este, una recámara amplia pero fría, cortinas pesadas bloqueando la poca luz que quedaba del día, muebles elegantes pero sin calidez. Catherine se volvió hacia ella, su voz cortante rompiendo el silencio. Le informó que la cena sería a las 8, que el duque llegaría más tarde esa noche, que esperaba que Isabela cumpliera con sus deberes como esposa. No hubo bienvenida, no hubo palabras amables, solo instrucciones frías y una mirada que dejaba claro el mensaje. No eres una de nosotros. Cuando Catherine se fue, Isabela se dejó caer sobre la cama, las lágrimas finalmente brotando sin control. Estaba sola, en un país extranjero, en una casa que la rechazaba, esperando a un hombre que no conocía, condenada a una vida que nunca había elegido. Horas después, una criada tocó a la puerta, una mujer mayor de rostro severo. La ayudó a vestirse para la cena con movimientos mecánicos, sin sonrisas, sin conversación, solo eficiencia fría. Isabela bajó al comedor sintiéndose como una extraña en su propia vida. La mesa era enorme, demasiado grande para la cantidad de personas presentes. Catherine ya estaba sentada, junto a un hombre de unos 30 años, cabello castaño, ojos astutos, sonrisa encantadora pero vacía. Lord Thomas Blackwood, esposo de Catherine. Él se levantó cuando Isabela entró, sus ojos recorriendo su figura con una apreciación que hizo que ella quisiera desaparecer. Le ofreció cumplidos sobre su belleza, sobre cómo Venecia producía las mujeres más hermosas de Europa, sobre cómo su cuñado era afortunado. Catherine apretó su copa de vino con fuerza,
los nudillos poniéndose blancos, porque conocía a su marido. Sabía que esa mirada significaba problemas, pero prefirió ignorarlo. Prefirió, en cambio, comenzar a tejer el veneno que destruiría a Isabella. Durante la cena, Catherine habló constantemente de Margaret, de lo perfecta que había sido, de cómo toda la región la amaba, de cómo nadie podría jamás ocupar su lugar. Cada palabra era una puñalada disfrazada de nostalgia. Isabella comió en silencio, intentando hacerse invisible, intentando sobrevivir esa primera noche. Cuando terminó la cena, Catherine le informó que el duque había enviado mensaje. Llegaría pasada la medianoche. Isabella sintió el pánico apoderarse de ella. Esa noche. Sería esa noche. Regresó a su habitación con las piernas temblando. Se vistió con el camisón que le habían preparado. Blanco, virginal, un recordatorio de lo que se esperaba de ella. Se sentó en la cama esperando, los minutos pasando como horas, el sonido del reloj marcando cada segundo de su condena. Finalmente, escuchó pasos en el pasillo, pesados, lentos. La puerta se abrió, y por primera vez, Isabella vio a Edward de Wycliffe. No era lo que esperaba. Era alto, sí, de complexión robusta, su rostro marcado por líneas de cansancio y tristeza. Cabello castaño oscuro con hebras grises, ojos azules que parecían llevar el peso del mundo. No era el monstruo que había imaginado, pero tampoco era el hombre que hubiera elegido. Edward la miró desde la puerta. Vio su juventud, su belleza, pero sobre todo, vio su miedo. Los ojos verdes de Isabella llenos de lágrimas contenidas, el temblor de sus manos aferrándose a las sábanas, la forma en que su cuerpo se tensaba esperando lo peor. Y algo dentro de él se rompió, porque recordó otra noche, otra mujer asustada, Margaret en su noche de bodas, dulce, confiada, amándolo, pero esta joven frente a él no lo amaba, lo temía. Edward cerró la puerta detrás de sí, caminó hacia la cama. Isabella cerró los ojos preparándose para lo inevitable, pero en lugar de tocarla, Edward se sentó en el borde opuesto de la cama, lejos de ella. Permaneció ahí en silencio durante largos minutos. Finalmente se recostó sobre las sábanas, completamente vestido, sin acercarse, sin tocarla. Isabella abrió los ojos confundida. No entendía, por qué no la tocaba. Era un juego cruel. Esperaba que ella se acercara, pero Edward solo cerró los ojos. Su voz rota rompiendo el silencio. Le dijo que durmiera, que no la tocaría esa noche, que entendía que estaba asustada, que no era un monstruo. Isabella sintió las lágrimas desbordarse, no de alivio, sino de una tristeza aún más profunda, porque había algo en la voz de ese hombre que la hacía sentir su propio dolor, su propia soledad. Esa noche, ambos durmieron en lados opuestos de la cama, dos extraños condenados a compartir una vida, dos corazones rotos por razones diferentes. Y mientras la luna llena iluminaba débilmente la habitación, Isabella lloró en silencio, extrañando a Marco, extrañando Venecia, extrañando la vida que nunca volvería a tener. Al otro lado de la cama, Edward también permanecía despierto, mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a esto, a traer a una joven inocente a esta casa maldita, a forzarla a un destino que ninguno de los dos había elegido. Y en algún lugar de esa mansión oscura, Catherine sonreía, porque sabía que esa unión estaba condenada desde el principio, y ella haría todo lo posible para asegurarse de que así fuera. Los días en Wycliffe Manor transcurrían lentos, grises, como si el tiempo mismo hubiera decidido torturar a Isabella con su paso interminable. Cada mañana despertaba sola. Edward se levantaba antes del amanecer y pasaba el día ocupado en asuntos de la propiedad, evitándola. O quizás, pensaba Isabella, protegiéndola de algo que ella aún no comprendía. Durante las comidas, Catherine dominaba cada conversación, sus comentarios aparentemente inocentes pero cargados de veneno. Preguntaba sobre Venecia con tono despectivo, sobre las costumbres italianas tan diferentes a la refinada cultura inglesa, sobre cómo Isabella debía sentirse perdida en un lugar tan superior a su tierra natal. Thomas, por su parte, se mostraba cada vez más atento, demasiado atento, sus ojos siguiendo cada movimiento de Isabella, sus cumplidos haciéndose más frecuentes, más personales. Comentaba sobre el color de sus ojos, sobre cómo su acento italiano era encantador, sobre cómo Edward no sabía la fortuna que tenía. Catherine notaba cada palabra, cada mirada,
y la furia crecía dentro de ella como un veneno, porque conocía a su marido, sabía que era un mujeriego, que en Londres tenía amantes, que su matrimonio era solo una formalidad social, pero ver cómo miraba a Isabella era diferente. Era una humillación pública, y Catherine de Wycliffe no toleraba las humillaciones. Una tarde, después de que Thomas elogiara nuevamente la belleza de Isabella durante el té, Catherine la siguió hasta su habitación. Cerró la puerta detrás de ella, su voz cortante rompiendo el silencio. Le recordó cuál era su único deber en esa casa: darle un heredero a Edward, asegurar la línea sucesoria, cumplir con su obligación como esposa. Isabella intentó explicar que Edward no la había tocado, que cada noche dormían separados, que él parecía no tener interés en ella. Catherine la miró con desprecio. Le dijo que entonces era su culpa, que claramente no sabía cómo complacer a un hombre, que Margaret había estado embarazada en el primer mes, que ella era una decepción, una extranjera inútil. Las palabras golpeaban a Isabella como puñales. Cuando Catherine finalmente se fue, Isabella se dejó caer sobre la cama, las lágrimas brotando sin control, porque tenía razón, era una fracasada. No podía cumplir ni siquiera con el único propósito para el que la habían comprado. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Catherine apenas tocaba su comida, sus ojos fijos en Thomas, quien, ajeno o indiferente, continuaba dirigiendo comentarios amables a Isabella. Le preguntó sobre su hogar, sobre qué extrañaba más de Venecia. Isabella respondió con voz suave. Habló del Gran Canal, de los atardeceres dorados, de la música que llenaba las plazas. Thomas escuchaba fascinado. Comentó que siempre había querido visitar Italia, que quizás Isabella podría enseñarle algunas frases en italiano. Catherine dejó caer su tenedor con estrépito, el sonido resonando en el silencio. Todos la miraron. Ella se levantó abruptamente, dijo que tenía jaqueca, y abandonó el comedor con pasos furiosos. Thomas rió incómodo. Disculpó a su esposa culpando al clima inglés, pero Isabella vio algo en sus ojos. Satisfacción, como si disfrutara provocando la ira de Catherine, como si jugara un juego peligroso. Y ella estaba siendo usada como peón. Los días siguientes, Catherine intensificó sus ataques. Durante las comidas, hablaba constantemente de herederos, de la importancia de la sucesión, de cómo la familia Wycliffe necesitaba un hijo varón. Miraba a Isabella con ojos acusadores, como si su vientre vacío fuera un insulto personal. Isabella comenzó a evitar las comidas. Pidió que le sirvieran en su habitación. Pasaba las tardes sola, mirando por la ventana hacia los jardines grises, pensando en Marco, preguntándose si él pensaba en ella, si la recordaba, si había seguido con su vida. Una tarde, mientras caminaba por los jardines intentando escapar de la opresión de la casa, escuchó música, piano, una melodía suave y melancólica que le resultaba extrañamente familiar. Siguió el sonido hasta una sala en el ala oeste de la mansión. La puerta estaba entreabierta, y dentro, sentado frente a un piano de cola, estaba Edward. Sus manos, grandes y torpes en apariencia, se movían sobre las teclas con una delicadeza sorprendente. La música que creaba era hermosa, triste, llena de una emoción que Isabella reconocía porque ella misma la sentía: soledad, pérdida, anhelo por algo que ya no existía. Isabella se quedó inmóvil, no queriendo interrumpir, solo escuchando, y por primera vez desde que llegó a Inglaterra, sintió algo diferente hacia Edward. No amor, todavía no, pero quizás comprensión, porque ese hombre que tocaba tan bellamente también estaba roto. También cargaba un dolor que no podía expresar con palabras. Cuando la música terminó, Isabella se alejó en silencio. No quería que él supiera que había estado ahí, pero algo había cambiado. Una pequeña grieta en el muro de miedo y rechazo que había construido alrededor de su corazón. Esa noche, Edward volvió a dormir a su lado, como cada noche, separados por un espacio que parecía un abismo. Pero esta vez, Isabella se giró ligeramente hacia él, observando su perfil en la oscuridad, las líneas de cansancio en su rostro, la tristeza que parecía permanente en sus ojos cerrados, y se preguntó qué pasaría si intentaba cruzar ese abismo, si le hablara, si le preguntara sobre la música, sobre Margaret, sobre por qué la había traído aquí si claramente no la deseaba. Pero el miedo la detuvo, y permaneció en silencio. Mientras la noche avanzaba, en otra habitación de la mansión, Catherine no podía dormir.
La imagen de Thomas mirando a Isabela la atormentaba, la rabia consumiéndola, porque Isabela era todo lo que ella ya no era, joven, hermosa, con toda una vida por delante, mientras Catherine se marchitaba en un matrimonio sin amor, en una vida sin propósito más allá de administrar una casa que pronto ya no sería suya. Esa noche, Catherine tomó una decisión. Isabela tenía que irse, tenía que ser destruida, desacreditada, expulsada de Wycliffe Manor, y ella sabía exactamente cómo hacerlo. Solo necesitaba paciencia y la ayuda involuntaria de su propio marido. Mientras la luna se ocultaba detrás de las nubes, Catherine sonrió en la oscuridad, porque el veneno más efectivo es el que se administra lentamente, y ella había aprendido a ser muy, muy paciente. La primavera llegaba tímidamente a Inglaterra. Los jardines de Wycliffe Manor comenzaban a mostrar signos de vida, flores brotando entre la tierra húmeda, el verde tímido de las hojas nuevas. Pero dentro de la mansión, el ambiente era más helado que nunca. Catherine había estado observando, estudiando, esperando el momento perfecto, y ese momento llegó una tarde de abril. Edward había partido temprano hacia Londres. Asuntos legales que requerían su presencia. Estaría fuera 2 días. Catherine sonrió cuando el carruaje desapareció por el camino, porque ahora tenía el escenario perfecto para su plan. Esa tarde, durante el té, Catherine se mostró inusualmente amable con Isabela. Le sugirió que visitara la biblioteca, que en el ala norte había una colección de libros italianos que quizás le interesaría. Mencionó que era el lugar más tranquilo de la casa, que nadie la molestaría allí. Isabela, sorprendida por la amabilidad repentina pero desesperada por un momento de paz, aceptó. Caminó por los largos pasillos hasta el ala norte. La biblioteca era hermosa. Estantes de madera oscura repletos de volúmenes antiguos, grandes ventanas dejando entrar la luz de la tarde. Un refugio perfecto. Isabela comenzó a explorar los estantes. Encontró algunos libros en italiano, poesía de Dante, textos de Petrarca. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. Se sentó junto a la ventana con un volumen de sonetos, perdiéndose en las palabras, en los recuerdos de su lengua materna. No escuchó cuando la puerta se abrió detrás de ella. No notó la presencia hasta que una voz masculina rompió el silencio. Thomas comentó que era una sorpresa encontrarla allí, que él también disfrutaba de la soledad de la biblioteca. Isabela se tensó inmediatamente, pero intentó ser cortés. Respondió brevemente. Volvió su atención al libro, esperando que él captara el mensaje, pero Thomas no se fue. Se acercó más, demasiado cerca. Comentó sobre el libro que ella sostenía, sobre cómo la luz de la tarde hacía que sus ojos brillaran como esmeraldas. Isabela se levantó, intentó alejarse, pero Thomas bloqueó su camino. Su sonrisa ya no era encantadora, era depredadora. Le dijo que sabía que estaba sola, que Edward no la apreciaba como debería, que él, en cambio, podía mostrarle cómo un hombre debía tratar a una mujer tan hermosa. Isabela sintió el pánico apoderarse de ella. Intentó esquivarlo, pero Thomas la tomó del brazo. La acorraló contra los estantes, su aliento oliendo a whisky, sus manos intentando tocar su rostro. Isabela lo empujó con todas sus fuerzas. Le dijo que se detuviera, que la dejara en paz, su voz quebrándose de miedo. Pero Thomas rió. Le dijo que no se hiciera la inocente, que sabía que las mujeres como ella disfrutaban de la atención, que su resistencia era solo un juego. Intentó besarla. Isabela giró el rostro, luchando contra él, las lágrimas brotando de sus ojos. Y entonces, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Catherine entró como un torbellino, su rostro una máscara perfecta de horror e indignación. Gritó preguntando qué estaba sucediendo. Thomas se apartó inmediatamente de Isabela, su expresión cambiando a sorpresa ensayada, perfectamente calculada. Catherine se acercó, sus ojos ardiendo de una ira que no era actuada, porque incluso sabiendo que esto era parte del plan, ver a su marido tocando a Isabela encendía una furia real dentro de ella. Le exigió a Isabela que explicara, que dijera qué estaba haciendo sola con su marido, por qué lo había traído allí. Isabela intentó hablar, intentó explicar que Thomas la había acorralado, que ella no había hecho nada, que solo estaba leyendo, pero las palabras salían entrecortadas, confusas por el miedo y la conmoción. Y entonces Thomas habló, su voz perfectamente modulada, llena de falsa tristeza.
Dijo que Isabela lo había invitado a la biblioteca, que ella había comenzado a coquetear con él días atrás, que él, siendo caballero, había intentado ser amable, pero que esa tarde ella había cruzado la línea, que lo había besado, que cuando él intentó apartarse, ella insistió, que él estaba a punto de irse cuando Catherine llegó. Isabela lo miró con horror absoluto, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Catherine le gritó que era una mentirosa, una oportunista, una ramera disfrazada de dama veneciana, que había venido a robarle no solo la posición de su hermano, sino también a su marido. Las palabras de Catherine eran como látigos, cada una arrancando pedazos de la dignidad de Isabela. Ella intentó defenderse, jurando que era mentira, que Thomas la había atacado, que ella nunca haría algo así, pero Catherine no escuchaba, o más bien, no quería escuchar, porque esto era exactamente lo que había planeado. Le dijo a Isabela que informaría a Edward, que contaría todo, que exigiría que la echara de la casa, que una adúltera no merecía llevar el nombre Wycliffe. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, porque entendió que estaba atrapada, que sin importar lo que dijera, nadie le creería, porque Thomas era familia, un noble respetado, y ella era solo una extranjera, una veneciana sin poder, sin voz. Catherine ordenó a Isabela que regresara a su habitación, que permaneciera allí hasta que Edward volviera. Isabela obedeció, porque no había nada más que pudiera hacer. Caminó por los pasillos con las piernas temblando, sintiendo las miradas de los criados, porque de alguna forma ya lo sabían. Los rumores viajaban rápido en esa casa, y todos miraban a Isabela como si fuera culpable. Esa noche, encerrada en su habitación, Isabela lloró hasta que no le quedaron lágrimas, porque entendía que estaba sola, completamente sola, en un país extranjero, en una casa que la odiaba, acusada de algo que no había hecho. Y lo peor de todo, Edward volvería al día siguiente, y cuando Catherine le contara su versión de los hechos, ¿le creería a ella o creería a su hermana? Isabela se acurrucó en la cama, abrazando la almohada, deseando poder desaparecer, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría, pero sabía que no lo era, y que lo que venía sería aún peor. Mientras tanto, en otra habitación, Catherine y Thomas compartían una copa de vino, celebrando el éxito de su plan. Thomas rió comentando lo fácil que había sido, cómo Isabela había caído perfectamente en la trampa. Catherine no rió, porque una parte de ella sabía que su marido había disfrutado demasiado ese momento, que quizás su acoso a Isabela no había sido completamente actuado, pero no importaba. Lo que importaba era que Isabela estaba destruida, y pronto sería expulsada de Wycliffe Manor. Mientras el reloj marcaba la medianoche, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, truenos retumbando en la distancia, como si el cielo mismo supiera que algo terrible estaba por suceder, y en su habitación, Isabela permanecía despierta, esperando, temiendo. El momento en que Edward volviera y su destino quedara sellado para siempre. Edward regresó al atardecer del día siguiente, cansado del viaje, ansioso por el silencio de su hogar, pero cuando cruzó la puerta de Wycliffe Manor, supo inmediatamente que algo estaba mal. Catherine lo esperaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de angustia perfectamente ensayada. Le pidió que la siguiera a su salón privado, que necesitaban hablar, con urgencia. Edward sintió un peso en el pecho. Siguió a su hermana. Thomas ya estaba allí, de pie junto a la ventana, su expresión seria, grave. Catherine cerró la puerta, y comenzó su actuación magistral. Le contó a Edward lo que había presenciado, cómo había encontrado a Isabela y Thomas en la biblioteca, en una posición comprometedora, cómo Isabela había intentado seducir a su esposo, cómo Thomas, siendo un caballero, había intentado rechazarla. Pero Isabela no había aceptado un no por respuesta. Las palabras de Catherine caían sobre Edward como piedras, cada una más pesada que la anterior. Thomas confirmó la historia con expresión avergonzada. Dijo que no quería causar problemas, que entendía que Isabela era joven y quizás confundida, pero que no podía permitir que siguiera actuando de esa manera, por respeto a Edward, por respeto a la familia. Edward los escuchó en silencio, su rostro volviéndose pálido, sus manos apretándose en puños, porque 4 años atrás, Margaret había sido todo para él, fiel, amorosa, perfecta, y ahora esta joven veneciana,
que ni siquiera fingía estar feliz con el matrimonio. ¿Lo traicionaba? Algo se rompió dentro de él. Catherine presionó más. Le dijo que Isabella debía irse, que no podía permitir que una mujer así llevara el nombre Wycliffe, que toda la región comenzaría a hablar, que el escándalo los destruiría. Edward levantó la mano pidiéndole silencio. Dijo que hablaría con Isabella, que escucharía su versión. Catherine protestó, pero Edward ya había salido del salón. Subió las escaleras con pasos pesados, la furia creciendo con cada escalón. Llegó a la habitación de Isabella, abrió la puerta sin tocar. Ella estaba sentada junto a la ventana, su rostro pálido, sus ojos rojos de tanto llorar. Lo miró con una mezcla de miedo y desesperación. Edward le exigió que le explicara, que le dijera la verdad sobre lo que había sucedido en la biblioteca. Isabella se levantó, las palabras brotando atropelladas. Le contó todo. Cómo había ido a la biblioteca por sugerencia de Catherine, cómo Thomas la había acorralado, cómo había intentado tocarla, besarla, cómo ella lo había rechazado, cómo todo era una mentira. Edward la miraba, queriendo creerle, pero las dudas eran como serpientes envenenando su mente. Le preguntó por qué Catherine mentiría, por qué Thomas arriesgaría su reputación. Isabella no tenía respuesta, solo lágrimas, solo desesperación. Le suplicó que le creyera, que ella nunca haría algo así, que apenas podía soportar estar en esa casa, mucho menos buscaría la atención de otro hombre. Pero Edward ya no escuchaba, porque el dolor era demasiado, la sensación de traición demasiado familiar, demasiado parecida a la pérdida de Margaret. Salió de la habitación dando un portazo, bajó directo a su estudio, cerró la puerta, y se sirvió whisky, una copa, 2, 3, intentando ahogar el dolor, la furia, la sensación de haber sido engañado. Las horas pasaron, la botella se vació, y algo oscuro se apoderó de Edward, una mezcla de rabia, dolor y alcohol que nublaba todo razonamiento. Catherine había pasado por su estudio horas antes, añadiendo más veneno, diciéndole que al menos debía consumar el matrimonio, que si Isabella resultaba estar embarazada de Thomas, al menos podría haber duda, que necesitaba asegurar su línea sucesoria, que no podía dejar que esta situación lo destruyera sin al menos obtener un heredero. Las palabras se quedaron grabadas en la mente embriagada de Edward. Pasada la medianoche, se levantó de su silla, tambaleándose. Subió las escaleras con paso inestable. Llegó a la habitación donde Isabella seguramente estaba despierta, aterrorizada. Abrió la puerta. Isabella lo vio entrar. Vio el estado en que estaba, el olor a alcohol, la furia en sus ojos. Se levantó de la cama. Retrocedió, pero no había a dónde ir. Edward se acercó, sus movimientos torpes por la embriaguez, pero decididos. Isabella le suplicó que se detuviera, que la escuchara, que ella no había hecho nada malo. Pero Edward ya no era el hombre que la había respetado todas esas noches anteriores. Era alguien consumido por el dolor, por la traición percibida, por el alcohol. Lo que sucedió después fue rápido, brutal en su brusquedad. Isabella cerró los ojos, las lágrimas cayendo silenciosas, su cuerpo tensándose, aceptando lo inevitable, porque ya no tenía voz, ya no tenía defensa. Era solo un objeto, una posesión, un medio para un fin. Cuando terminó, Edward se apartó, la realidad comenzando a abrirse paso entre la niebla del alcohol. Miró a Isabella, acurrucada, temblando, llorando en silencio, y algo dentro de él se quebró. Pero el orgullo, la ira, la confusión, todo lo mantuvo en silencio. Salió de la habitación sin decir palabra, cerró la puerta detrás de sí, y caminó por el pasillo oscuro, de regreso a su estudio, donde se dejó caer en su silla, mirando al vacío, preguntándose qué había hecho, pero sin atreverse a regresar, sin atreverse a enfrentar la consecuencia de sus actos. En la habitación, Isabella permaneció inmóvil durante horas, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que había sucedido, sintiendo que algo fundamental dentro de ella se había roto. No era solo su cuerpo, era su espíritu, su voluntad, su capacidad de creer que algo bueno podría surgir de esta pesadilla. Cuando finalmente amaneció, se levantó mecánicamente, se lavó, se vistió, moviéndose como autómata, porque ya no sabía cómo ser humana. Mientras el sol de la mañana iluminaba débilmente la habitación, Isabella se miró al espejo, y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada.
Esa ya no era la joven veneciana que había soñado con amor. Era alguien completamente diferente, alguien roto, pero aún así, inexplicablemente, viva, y en algún lugar profundo dentro de ella, en un lugar que ni siquiera sabía que existía, una pequeña chispa se encendió. No era esperanza, todavía no, era algo más primitivo. Supervivencia, porque Isabella Contarini había sido vendida, traicionada, acusada falsamente y violentada, pero todavía respiraba, y mientras hubiera aliento en sus pulmones, encontraría la forma de sobrevivir, aunque en ese momento no tenía idea de que dentro de ella ya estaba creciendo la consecuencia de esa noche terrible, una vida nueva, que cambiaría todo, para siempre. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte para continuar el viaje de Isabella. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio ensordecedor. Edward evitaba a Isabella completamente. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando coincidían en las comidas, no cruzaban miradas, no intercambiaban palabras. Era como si vivieran en mundos paralelos que ocasionalmente se tocaban pero nunca se conectaban. Isabella pasaba los días en su habitación, o caminando por los jardines intentando encontrar un momento de paz. Pero la paz no existía en Wycliffe Manor. Los criados la trataban con desprecio apenas disimulado. Susurraban cuando pasaba. Le servían la comida con movimientos bruscos. Evitaban su mirada, porque los rumores se habían esparcido como fuego. La señora veneciana había intentado seducir a Lord Thomas. Era una ramera, una desvergonzada. No merecía estar en esa casa honorable. Catherine se aseguraba de mantener vivos esos rumores, con comentarios casuales a los criados, con miradas significativas, con silencios calculados que decían más que 1000 palabras. Ella había ganado. Isabella estaba destruida, y pronto Edward se daría cuenta de que no tenía más opción que deshacerse de ella. Pero entonces algo cambió. Isabella comenzó a sentirse extraña. Las mañanas traían náuseas que no podía controlar. Los olores de la comida la mareaban. Su cuerpo se sentía diferente, más sensible, más pesado. Al principio intentó ignorarlo, atribuyéndolo al estrés, a la tristeza, a la soledad aplastante. Pero cuando su ciclo no llegó, supo la verdad. Estaba embarazada, de esa única noche, de ese momento terrible que había intentado borrar de su memoria. El pánico la invadió. Porque ¿qué significaba esto? ¿Cómo se lo diría a Edward? ¿Le importaría siquiera? ¿O pensaría que era de Thomas? La idea la horrorizó. Pasó días luchando con esa información, manteniéndola en secreto, porque no sabía qué hacer con ella. Una tarde, mientras caminaba por el ala oeste intentando calmar las náuseas, escuchó nuevamente la música, el piano, Edward tocando esa melodía melancólica que parecía contar una historia de pérdida. Isabella se detuvo frente a la puerta. Esta vez no se escondió. Empujó la puerta suavemente. Edward estaba de espaldas, concentrado en las teclas. No la escuchó entrar. La música llenaba el espacio, hermosa, desgarradora, hablando de cosas que las palabras no podían expresar. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Edward bajó las manos, su voz rompiendo la quietud sin volverse. Le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Isabella respondió con voz suave, que solo unos minutos, que la música era hermosa, que no sabía que tocaba tan bien. Edward se levantó, finalmente volteándose hacia ella, y por primera vez en semanas, realmente la miró. Notó lo pálida que estaba, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que se veía más frágil, más delgada, excepto por algo en su rostro, un cambio sutil que no podía definir. Le preguntó si se sentía bien. Isabella asintió, mintiendo, porque no estaba lista para decirle la verdad. Hubo un momento de silencio incómodo. Edward quiso decir algo, disculparse, explicar, pero las palabras se atoraban en su garganta. Porque, ¿cómo se disculpa uno por algo así? ¿Cómo se pide perdón por haber actuado como un monstruo? Isabella vio la lucha en su rostro, y algo dentro de ella se ablandó, solo un poco, porque reconocía el dolor, el arrepentimiento, la culpa. Le preguntó sobre la melodía que estaba tocando. Edward pareció aliviado por el cambio de tema. Le contó que la había compuesto años atrás, para Margaret, cuando ella estaba embarazada de su hijo, que nunca la había tocado para nadie más, que le ayudaba a recordar, a mantener vivos los recuerdos. Isabella escuchó en silencio.
sintiendo la tristeza emanando de él, comprendiendo que ella no era la única rota en esa casa, que Edward también cargaba heridas que nunca habían sanado. Le preguntó cómo había muerto Margaret. Edward se sentó nuevamente, sus manos tocando las teclas suavemente sin producir sonido. Contó la historia. El embarazo difícil, el parto que se complicó, cómo Margaret había sangrado, cómo los doctores no pudieron hacer nada, cómo había sostenido su mano mientras la vida se escapaba, cómo el bebé había nacido muerto, cómo había perdido todo en una sola noche. Su voz se quebró al final, las lágrimas que nunca se había permitido derramar finalmente brotando. Isabella sintió su propio corazón rompiéndose, no por ella, sino por él, por ese hombre que había sido destruido por la pérdida, y que ahora estaba tan asustado de amar nuevamente que se había vuelto cruel. Se acercó despacio, se sentó junto a él en el banco del piano. No lo tocó, solo estuvo ahí, compartiendo el silencio, compartiendo el dolor. Edward finalmente la miró, y vio algo en sus ojos que lo destrozó. Compasión, no odio, no resentimiento, compasión. Le pidió perdón por esa noche, por haber dudado de ella, por haber actuado como un salvaje. Isabella permaneció en silencio largo rato. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Le dijo que no había sido Thomas, que nunca había sido Thomas, que Catherine había mentido. Edward cerró los ojos, porque en su corazón, ya lo sabía, había sabido desde el principio, pero el miedo, la inseguridad, el dolor del pasado, lo habían cegado. Le suplicó que lo perdonara. Isabella no respondió, porque no sabía si podía. No sabía si alguna vez podría olvidar, pero en ese momento, en esa sala llena de música fantasma y confesiones susurradas, algo cambió entre ellos. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de dolor y desconfianza. Isabella finalmente se levantó. Le dijo que necesitaba descansar, que las náuseas matutinas la estaban agotando. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Edward la miró confundido, procesando lo que acababa de escuchar. Isabella se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Edward se levantó, su voz cargada de una emoción que no podía nombrar. Le preguntó si estaba diciendo lo que él pensaba. Isabella asintió lentamente, confirmando la verdad que había estado escondiendo. Estaba embarazada. De esa noche, de ese momento terrible que ambos querían olvidar. Edward la miró como si acabara de ver un fantasma, porque de alguna forma, era exactamente eso, el fantasma de Margaret, el fantasma de su hijo perdido, el fantasma de una segunda oportunidad que lo aterrorizaba más que nada en el mundo. Isabella vio el miedo en sus ojos, y comprendió que este bebé no sería una bendición, no para él, sería un recordatorio constante, de su fracaso, de su pérdida, de todo lo que había salido mal. Salió de la sala sin decir más, dejando a Edward solo con la noticia, solo con sus fantasmas, solo con el peso de una responsabilidad que no estaba seguro de poder cargar. Esa noche, Isabella se acostó en su cama, sus manos sobre su vientre todavía plano, donde una vida crecía, inocente de todo el dolor que la rodeaba. Y por primera vez desde que llegó a Inglaterra, Isabella no lloró por ella misma, lloró por ese bebé, que nacería en una casa sin amor, que cargaría el peso de sus padres rotos, que merecía tanto más de lo que este mundo cruel estaba dispuesto a darle. Mientras la noche avanzaba, en otro lugar de la mansión, Catherine sonreía, porque acababa de enterarse. Los criados hablaban. Isabella estaba embarazada, y Catherine sabía exactamente cómo usar esa información para destruir a Isabella de una vez por todas. Catherine planeó todo meticulosamente. Organizó un gran evento, una cena para la nobleza local, vecinos, amigos de la familia, personas influyentes de la región, oficialmente para presentar a la nueva duquesa de Wycliffe, pero en realidad, para destruirla públicamente. Edward intentó cancelar el evento, pero Catherine insistió. Argumentó que ya era hora de que Isabella cumpliera con sus deberes sociales, que la gente hablaba, que necesitaban mostrar unidad familiar. Isabella no quería ir, sentía las náuseas constantes, el cansancio, pero sobre todo, sentía el peligro, porque conocía esa mirada en los ojos de Catherine, esa sonrisa que prometía dolor, pero no tenía opción. La noche del evento, Isabella fue vestida por las criadas, un vestido de seda verde esmeralda, su cabello recogido en un elaborado peinado, joyas que habían pertenecido a Margaret,
Catherine había insistido en ese detalle. Cuando Isabela bajó las escaleras, todos la miraron, los invitados murmurando entre ellos, algunos con admiración por su belleza, otros con curiosidad malsana, porque los rumores habían llegado lejos. Todos sabían, o creían saber, lo que había sucedido con Thomas. La cena comenzó con aparente normalidad, conversaciones educadas, risas corteses, vino fluyendo libremente. Isabela apenas comía, el olor de la comida revolviéndole el estómago, intentando respirar profundo, intentando sobrevivir la noche. Catherine esperó pacientemente, dejando que la tensión creciera, hasta que llegó el momento perfecto. Entre el plato principal y el postre, Catherine se levantó, copa de vino en mano, propuso un brindis por la nueva duquesa de Wycliffe. Todos levantaron sus copas. Isabela sintió el peligro, pero no había forma de escapar. Catherine continuó, hablando de cómo Margaret había sido una esposa ejemplar, cómo había amado a Edward con devoción, cómo había muerto dando a luz al heredero que todos esperaban, cómo había dejado un vacío imposible de llenar. Cada palabra era una puñalada. Todos en la mesa lo sabían. Algunos miraban incómodos, otros con interés mórbido. Catherine entonces volteó hacia Isabela, su sonrisa afilada como un cuchillo. Comentó lo joven que era, lo hermosa, lo diferente a Margaret. Mencionó casualmente que Isabela aún no había concebido, que Margaret había estado embarazada al primer mes, que quizás Isabela necesitaba más tiempo, o quizás sus afectos estaban en otro lado. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela sintió todas las miradas clavándose en ella, acusadoras, juzgándola, condenándola. Thomas, sentado al otro lado de la mesa, bajó la vista. Su rostro la imagen perfecta de incomodidad, como si la sola mención del tema lo avergonzara. Una de las invitadas, Lady Pemberton, una mujer mayor conocida por su lengua afilada, habló. Comentó que había escuchado rumores sobre un incidente en la biblioteca, que esperaba que no fueran ciertos, que sería terrible que la casa Wycliffe se viera envuelta en escándalo. Catherine fingió sorpresa, dijo que los rumores eran solo eso, rumores, que no había nada de qué preocuparse, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Isabela sentía el mundo cerrándose a su alrededor, las paredes acercándose, el aire volviéndose espeso. Quiso levantarse, huir, pero sus piernas no respondían. Edward finalmente habló, su voz cortante rompiendo el silencio, defendiendo a Isabela, diciendo que su esposa era honorable, que los rumores eran infundados, que no toleraría que se hablara mal de ella en su casa, pero el daño estaba hecho, las semillas de duda plantadas. La cena continuó en un ambiente tenso, las conversaciones forzadas, las miradas furtivas hacia Isabela. Cuando finalmente terminó, Isabela escapó al jardín. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esas miradas, de esas voces. Se apoyó contra un árbol, las lágrimas finalmente brotando, porque había mantenido la compostura durante toda la cena. Había mantenido la dignidad que era lo único que le quedaba. Pero ahora, sola en la oscuridad, podía permitirse romperse. Escuchó pasos detrás de ella. Se tensó, pero era Edward. Se acercó despacio. Le ofreció su pañuelo. Se quedaron en silencio largo rato. El jardín iluminado solo por la luna. El sonido de la fiesta apagándose dentro de la casa. Edward finalmente habló. Le dijo que lo sentía, que debió haber detenido a Catherine antes, que debió haberla protegido. Isabela negó con la cabeza. Le dijo que no era su culpa, que Catherine había ganado, que todos la veían como una adúltera, que nunca sería aceptada. Edward tomó su mano, el primer contacto voluntario desde aquella noche terrible. Le prometió que encontraría la forma de probar su inocencia, que descubriría la verdad, que limpiaría su nombre. Isabela quiso creerle, pero el cansancio era demasiado, la desesperanza demasiado profunda. Le dijo que estaba cansada, que quería ir a su habitación. Edward la acompañó en silencio. Cuando llegaron a su puerta, Isabela se detuvo. Le dijo que el bebé era suyo, que sin importar lo que la gente pensara, sin importar lo que Catherine dijera, el bebé era de él, solo de él. Edward asintió, porque en su corazón, ya lo sabía, había sido un tonto, un cobarde, pero ya no dudaría más. Esa noche, Isabela se acostó sabiendo que había tocado fondo, que no podía caer más bajo, pero no sabía que justo cuando todo parecía perdido, la verdad encontraría su camino hacia la luz, de la forma más inesperada.
Una semana después de la cena desastrosa, Catherine organizó otro evento, más pequeño esta vez, solo amigos cercanos. Una celebración por el cumpleaños de Thomas. Isabella intentó excusarse, pero Edward insistió en que asistiera, que necesitaban presentar un frente unido, que no podían seguir escondiéndose. La reunión era en el salón principal. Música, vino, conversaciones animadas. Isabella se mantuvo en las sombras, intentando ser invisible. Thomas, por su parte, bebía copiosamente, celebrando su cumpleaños con entusiasmo excesivo. Catherine lo observaba con desaprobación, pero no lo detenía, porque su marido borracho era un problema menor comparado con su victoria sobre Isabella. Las horas pasaron, Thomas cada vez más ebrio, su lengua soltándose, sus palabras arrastrándose. Comenzó a contar historias, anécdotas de sus días en Londres, de sus conquistas, de las damas que había seducido. Catherine se tensó, porque conocía esas historias. Eran humillantes para ella, pero Thomas no se detenía, el alcohol nublando su juicio. Uno de los invitados, Lord Ashford, rió. Comentó que Thomas siempre había tenido talento para la seducción, que las damas no podían resistirse. Thomas rió también. Dijo que era cierto, que sabía exactamente cómo hacer que una mujer lo deseara, incluso las que inicialmente se resistían. Isabella sintió la sangre helarse en sus venas. Edward, de pie junto a ella, se tensó. Thomas continuó, ahora hablando específicamente de técnicas, de cómo acorralar a una dama en un lugar privado, de cómo un cumplido en el momento justo ablandaba resistencias, de cómo la biblioteca era su lugar favorito. Las palabras cayeron en el silencio, todos procesando lo que acababa de decir. Lord Ashford rió incómodo. Preguntó si Thomas estaba hablando de alguna dama en particular. Thomas, demasiado borracho para darse cuenta del peligro, asintió. Comentó que incluso en Wycliffe Manor había tenido sus momentos, que las jóvenes venecianas eran particularmente hermosas cuando suplicaban. El silencio fue absoluto. Catherine se levantó de golpe, su rostro pálido, intentando detener a su marido. Pero Thomas no se detenía. Continuó describiendo, cómo los ojos de cierta joven brillaban de miedo, cómo había intentado escapar, cómo él había disfrutado la persecución. Edward dio un paso adelante, su voz cortante como hielo. Le exigió a Thomas que se explicara, que dijera exactamente de quién estaba hablando. Thomas finalmente pareció darse cuenta de que había hablado de más. Intentó retractarse, balbuceando que solo bromeaba, que el vino lo había soltado la lengua, pero Edward no lo dejó escapar. Lo agarró del cuello de la camisa, lo obligó a mirarlo a los ojos, le exigió la verdad, y en ese momento, con todos mirando, con Catherine horrorizada, con Isabella conteniendo la respiración, Thomas se derrumbó. Confesó que había acorralado a Isabella en la biblioteca, que había intentado besarla, que ella lo había rechazado, que Catherine lo había visto, y juntos habían decidido culpar a Isabella, porque Catherine quería deshacerse de ella, y él simplemente había seguido el plan. Las palabras cayeron como bombas, todos los invitados mirando con horror. Lord Ashford se levantó indignado, condenando a Thomas por su comportamiento deshonroso. Las otras damas murmurando escandalizadas. Catherine intentó defenderse, diciendo que Isabella seguía siendo una amenaza, que su belleza era un peligro, que ella solo había protegido su familia. Pero nadie la escuchaba. Todos veían ahora la verdad, la conspiración, la mentira, la crueldad. Edward soltó a Thomas con repulsión. Se volvió hacia Catherine, su hermana, la mujer que había confiado durante años. Le dijo que era una desgracia, que había destruido a una inocente por celos y amargura, que había envenenado su hogar, que había casi destruido su matrimonio. Le ordenó que empacara sus cosas, que ella y Thomas debían abandonar Wycliffe Manor inmediatamente. Catherine intentó suplicar, recordándole que era su hermana, que solo había querido protegerlo, pero Edward no escuchaba. Le dijo que nunca más sería bienvenida, que había perdido el derecho de llamarse su hermana. Thomas y Catherine fueron escoltados fuera del salón, sus protestas ignoradas. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos ofreciendo disculpas a Isabella, otros simplemente avergonzados de haber sido parte del juicio injusto. Cuando finalmente todos se fueron, solo quedaron Edward e Isabella, de pie en el salón vacío, rodeados de copas de vino abandonadas, de velas consumiéndose, del eco de la verdad finalmente revelada. Edward se acercó a Isabella, se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas,
Le pidió perdón por haber dudado, por no haberla protegido, por permitir que su miedo y su dolor lo cegaran, por esa noche terrible, por todo. Las lágrimas caían por su rostro, sin vergüenza, sin orgullo, solo un hombre roto pidiendo perdón a la mujer que había lastimado. Isabela lo miró, este hombre que había sido su tormento, su prisión, su dolor, pero que también, ella ahora comprendía, era tan víctima como ella, de su propio pasado, de sus propios miedos, de las manipulaciones de otros. No respondió, porque las palabras no eran suficientes. El perdón no podía llegar en un momento, pero lentamente, muy lentamente, puso su mano sobre la cabeza inclinada de Edward. Un gesto pequeño, pero significativo. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento de su dolor, de su arrepentimiento, de su humanidad. Y por primera vez desde que llegó a Inglaterra, Isabela sintió algo diferente. No esperanza, no amor, pero quizás, solo quizás, la posibilidad de que algún día pudieran sanar juntos. La mañana siguiente amaneció fría, gris, como si el cielo mismo reflejara el ambiente en Wycliffe Manor. Catherine y Thomas empacaban sus pertenencias, en silencio, con movimientos bruscos llenos de rabia contenida. Los criados los evitaban, porque todos habían escuchado lo que sucedió, y todos sabían que habían estado del lado equivocado. Isabela observaba desde su ventana, viendo el carruaje siendo preparado, las maletas siendo cargadas, el final de su tormento acercándose, pero no sentía alegría, no sentía triunfo, solo un cansancio profundo, y algo más, un dolor sordo en la espalda baja, que venía y se iba, como olas. Lo ignoró. Todavía faltaban semanas para el parto. Edward había estado despierto toda la noche, en su estudio, escribiendo cartas, informando a la familia, a los vecinos, limpiando el nombre de Isabela, asegurándose de que la verdad se esparciera tan rápido como lo habían hecho las mentiras. Cuando llegó el momento de la partida, Edward bajó para despedirse. No porque quisiera, sino porque el deber así lo exigía. Catherine lo esperaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de amargura. Ya no intentaba fingir arrepentimiento, solo rabia pura. Le dijo a Edward que se arrepentiría, que Isabela nunca sería lo que Margaret fue, que su embarazo probablemente terminaría como el de Margaret, que esta casa estaba maldita, que él estaba maldito. Edward dio un paso amenazante hacia ella, su voz baja pero letal. Le ordenó que se callara, que nunca más pronunciara el nombre de Margaret, que no tenía derecho. Catherine rió, una risa amarga y quebrada. Le dijo que la verdad dolía, que Isabela era débil, que moriría como Margaret, y que su hijo también. Las palabras cayeron como veneno. Thomas intentó llevar a Catherine hacia el carruaje, pero ella se zafó. Todavía no había terminado. Miró hacia la ventana donde Isabela observaba, y gritó, su voz llevada por el viento, una maldición final, que el parto de Isabela sería maldito, que sangraría como Margaret sangró, que el bebé nacería muerto, que Edward perdería todo nuevamente, porque esa casa no merecía felicidad. Edward la tomó del brazo, casi arrastrándola hacia el carruaje. La empujó dentro sin ceremonia. Thomas subió rápidamente, y el carruaje partió, las últimas palabras de Catherine aún resonando en el aire. Edward se quedó de pie, temblando de rabia, pero también de miedo, porque las palabras de Catherine habían tocado su terror más profundo. Perder a Isabela, como había perdido a Margaret. Arriba, en su ventana, Isabela sintió otro dolor, más fuerte esta vez. Se agarró del marco, respirando profundo, intentando calmarse. No podía ser, todavía era temprano, pero el dolor no mentía. Intentó caminar hacia la cama, y entonces lo sintió, algo caliente corriendo por sus piernas. Miró hacia abajo. Sangre, demasiada sangre. El pánico la invadió. Intentó gritar, pero su voz salió débil, apenas un susurro. Se aferró a la pared, intentando llegar a la puerta. Abajo, Edward entraba nuevamente a la casa. Escuchó un sonido, algo cayendo. Miró hacia arriba, y vio a Isabela, en el rellano de la escalera, sostenida apenas del barandal, su vestido manchado de sangre, su rostro pálido como la muerte. El tiempo se detuvo. Edward subió las escaleras corriendo, gritando su nombre. La alcanzó justo cuando sus piernas cedían. La levantó en brazos. Isabela intentaba hablar, pero el dolor era demasiado.
las contracciones llegando una tras otra, sin descanso, sin misericordia. Edward la llevó a la habitación, gritando órdenes a los criados, que llamaran al doctor, a la partera, a todos, ahora. Pero en el fondo de su mente, sabía que quizás no llegarían a tiempo. La acostó en la cama, la sangre empapando las sábanas, los recuerdos inundándolo. Margaret, la misma cama, la misma sangre, el mismo terror. No, no otra vez. No podía perder a Isabella. La partera llegó primero, Mrs. Crawford, la misma que había estado con Margaret. Examinó a Isabella, su rostro mostrando preocupación. El bebé venía temprano, demasiado temprano, y había complicaciones. El cordón, la posición, la sangre, todo estaba mal. Le dijo a Edward que se preparara, que esto sería difícil, peligroso. Edward se negó a salir, se quedó junto a Isabella, sosteniendo su mano. Mientras ella luchaba, las horas pasaron como una eternidad. Isabella gritaba, lloraba, suplicaba que parara. El doctor finalmente llegó, examinó, murmuró con la partera, sus caras graves. Se volvió hacia Edward. Le dijo la verdad que no quería escuchar. El bebé estaba en peligro, e Isabella también. No podía salvar a ambos. Necesitaba que Edward eligiera. Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Edward miró al doctor con horror. No podía estar preguntándole eso. No podía estar forzándolo a elegir. El doctor insistió. El tiempo se agotaba. Si intentaban salvar al bebé, Isabella moriría. Si salvaban a Isabella, el bebé probablemente no sobreviviría. Necesitaba decidir. Ahora. Edward miró a Isabella, consciente apenas, su rostro empapado en sudor, sus labios moviéndose, susurrando algo. Se acercó, escuchó. Ella le suplicaba que salvara al bebé, que su hijo merecía vivir, que ella no importaba, solo el bebé. Las lágrimas de Edward caían sobre el rostro de Isabella, porque en ese momento comprendió algo fundamental. Hacía 4 años, cuando Margaret murió, él había rogado a los doctores que la salvaran, que sacrificaran al bebé si era necesario. Pero había sido demasiado tarde. Había perdido a ambos, y esa pérdida lo había destruido. Lo había convertido en el hombre amargo que había lastimado a Isabella. Ahora, se le daba una segunda oportunidad, una elección que no había tenido antes. Y esta vez, sabía qué hacer. Se volvió hacia el doctor, su voz firme a pesar de las lágrimas. Le ordenó que salvara a Isabella, a cualquier costo. Isabella intentó protestar, pero Edward puso su mano sobre su rostro. Le susurró que la amaba, que no podía perderla, que ella era más importante que cualquier heredero, que sin ella nada tenía sentido, que la elegía a ella, ahora, siempre. El doctor asintió. Comenzó a trabajar, rápido, eficiente, haciendo lo necesario para salvar la vida de Isabella, aunque eso significara perder al bebé. Edward sostuvo la mano de Isabella, rezando, suplicando, prometiendo cualquier cosa. A cualquier Dios que escuchara. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a esa habitación, a esa cama, a esa mujer luchando por su vida. Y entonces, un sonido, débil, casi imperceptible, un llanto. El doctor levantó la vista. Sorprendido, sostenía un bebé, pequeño, demasiado pequeño, pero vivo, llorando con fuerza sorprendente para su tamaño. No debería haber sobrevivido, pero lo había hecho, contra todo pronóstico. Ambos lo habían hecho. La partera tomó al bebé. Lo limpió rápidamente. Envolvió en mantas. Edward no podía creer lo que veía. Miró a Isabella, inconsciente por el esfuerzo, pero respirando, viva. El doctor trabajaba cerrando las heridas, deteniendo la sangre. Su rostro mostraba alivio. Le dijo a Edward que había sido un milagro, que ambos habían sobrevivido cuando no debieron, que Isabella era más fuerte de lo que parecía. Edward se dejó caer en la silla junto a la cama, las lágrimas fluyendo sin control, porque había estado preparado para perder, para sufrir otra vez, pero en cambio, había ganado todo. Las horas siguientes fueron de vigilia silenciosa. Edward no se movió del lado de Isabella, sosteniendo su mano, esperando que despertara. El bebé dormía en una cuna junto a la cama, tan pequeño, tan frágil, pero con pulmones fuertes que se hacían escuchar. Cuando Isabella finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Edward, marcado por lágrimas, por agotamiento, por amor. Intentó hablar, su voz apenas un susurro, preguntando por el bebé.
Edward sonrió. Le mostró la cuna. Le dijo que tenían un hijo, pequeño pero luchador, como su madre. Isabela lloró de alivio, porque había temido lo peor. Había escuchado la conversación. Sabía que Edward había elegido salvarla a ella, y había estado segura de que eso significaba perder al bebé, pero de alguna forma, contra todo pronóstico, ambos habían sobrevivido. Edward le contó todo. Cómo el doctor había dicho que tenía que elegir, cómo ella había suplicado que salvara al bebé, pero cómo él había elegido salvarla a ella, porque no podía perderla, porque ella era más importante que cualquier heredero. Isabela lo miró con asombro, porque comprendió el significado. 4 años atrás, Edward había rogado salvar a Margaret, pero había sido tarde. Ahora, se le había dado una segunda oportunidad, y había elegido diferente. Había elegido el amor sobre el deber. La había elegido a ella sobre todo lo demás. Le dijo que lo amaba, por primera vez, con completa certeza, sin reservas, porque ese hombre que había sido su tormento, había demostrado finalmente que era capaz de amarla más que a sus propios miedos, más que a su pasado, más que a cualquier cosa. Edward se inclinó, la besó suavemente, un beso lleno de gratitud, de alivio, de amor profundo y verdadero. Cuando se separaron, el bebé lloró. Isabela pidió sostenerlo. Edward lo levantó con cuidado extremo. Lo colocó en los brazos de Isabela. Ella miró a su hijo, ese pequeño milagro, fruto de tanto dolor, pero también de tanto amor. Le preguntó a Edward qué nombre debían ponerle. Edward pensó un momento. Luego sonrió. Sugirió Christopher, el que lleva a Cristo, el que trae esperanza, porque este bebé había traído esperanza a una casa maldita. Había roto la maldición. Había sobrevivido cuando no debía. Isabela asintió. Christopher era perfecto. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Isabela débil pero mejorando día a día. Christopher luchando por cada onza de peso, pero creciendo, fortaleciéndose. Edward no los dejaba. Permanecía junto a ellos, velando, protegiendo, amando. Una tarde, 2 semanas después del parto, llegó una carta. Edward la leyó, su rostro oscureciéndose. Isabela le preguntó qué decía. Edward dudó, pero le mostró. Era de Catherine. Escribía desde Londres, donde se había refugiado con Thomas. Pedía perdón. No esperaba ser perdonada, pero quería que supieran, que se arrepentía, que los celos la habían cegado, que Isabela no merecía su crueldad, que esperaba que fueran felices, y que lamentaba profundamente sus últimas palabras, esas maldiciones terribles, que se alegraba de que hubieran sobrevivido. A pesar de ella, Isabela leyó la carta en silencio. Edward esperaba que la rompiera, que la quemara, que rechazara cualquier disculpa de Catherine, pero Isabela la dobló cuidadosamente. Le dijo a Edward que respondiera, que le dijera que la perdonaba. Edward la miró sorprendido. Le preguntó cómo podía perdonar después de todo. Isabela sonrió tristemente. Le dijo que había aprendido algo, que el perdón no era para quien lo recibía, era para quien lo daba, que seguir cargando odio solo la lastimaría a ella, que Catherine tendría que vivir con sus acciones, pero Isabela ya no cargaría con la amargura. Edward comprendió y admiró aún más a esta mujer, que después de ser vendida, traicionada, acusada, violentada y casi destruida, todavía elegía el perdón, la gracia, la paz. Escribió la carta esa misma noche, breve, directa, diciéndole a Catherine que Isabela la perdonaba, que no eran bienvenidos en Wycliffe Manor, pero que no les deseaban mal. Cuando la carta fue enviada, Isabela sintió como si una cadena invisible se rompiera, como si finalmente fuera libre, del pasado, del dolor, de todo lo que la había atado. Los meses pasaron. Christopher crecía, más fuerte cada día, su llanto llenando la casa con vida. Isabela se recuperaba completamente, su cuerpo sanando, su espíritu también. Y Edward se transformaba, no en el hombre que había sido antes de Margaret, sino en alguien nuevo, forjado por el dolor, templado por el arrepentimiento, completado por el amor. Una tarde de primavera, casi un año después del nacimiento de Christopher, Edward llevó a Isabela al jardín, le vendó los ojos, haciéndola reír con el misterio. La guió cuidadosamente por el sendero. Cuando le quitó la venda, Isabela se quedó sin aliento. El jardín donde había llorado tantas veces, donde había sentido su soledad más profunda, había sido transformado,
Flores italianas por todas partes, jazmines, rosas de Venecia, lavanda de la Toscana, una fuente en el centro, con el sonido del agua recordando al gran canal, y en medio de todo, un banco de piedra, con una inscripción. Isabela se acercó a leer. Las palabras grabadas decían: aquí Isabela lloró en soledad, aquí Isabela encontró fuerza, aquí comenzó el Renacimiento, 1472, para siempre. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez de alegría pura. Edward la rodeó con sus brazos, le susurró que este era su lugar, su refugio, donde podía venir cuando necesitara recordar que había sobrevivido, que había vencido, que era amada. Isabela se volvió hacia él, lo miró con amor absoluto, le dijo que había algo que quería hacer, algo que había estado pensando. Edward esperó. Isabela le pidió que tocara la melodía de Marco, la partitura veneciana que él había transcrito, pero que nunca habían escuchado juntos. Edward asintió. Fueron a la sala de música. Christopher dormía en los brazos de su madre. Edward se sentó al piano. Comenzó a tocar. La melodía llenó el aire, dulce, melancólica, llena de recuerdos de otro tiempo. Isabela cerró los ojos, dejando que la música la transportara a Venecia, a los días de inocencia, a Marco, a quien había amado con el amor simple de la juventud. Y cuando la música terminó, Isabela abrió los ojos, miró a Edward y le agradeció por honrar su pasado, por no temer a sus recuerdos, por ser lo suficientemente fuerte para aceptar que ella había amado antes, y que ese amor había sido real, pero que lo que sentía por él ahora era diferente, más profundo, más verdadero, construido sobre pruebas de fuego, sobre perdón, sobre elección diaria. Edward tomó su mano. Le dijo que él también había aprendido, que Margaret siempre tendría un lugar en su corazón, pero que ese lugar no disminuía lo que sentía por Isabela, que el corazón humano es más grande de lo que creemos, capaz de amar a los que se fueron y a los que están presentes, sin que uno reste valor al otro. Se besaron, con Christopher entre ellos, una familia, imperfecta, forjada en dolor, pero real. Esa noche, mientras acostaban a Christopher, Edward le dio a Isabela un regalo, una caja pequeña. Ella la abrió con curiosidad. Dentro había un anillo, no el anillo de bodas que le había dado al principio, ese símbolo de un matrimonio forzado. Este era diferente, nuevo, con una esmeralda, del color de sus ojos. Edward se arrodilló frente a ella. Le dijo que sabía que no podía borrar el pasado, que su matrimonio había comenzado de la peor manera posible, que él había sido cruel, injusto, monstruoso, pero que cada día desde entonces había trabajado para ser diferente, para merecerla. Le pidió que se casara con él, nuevamente, no por obligación, no por arreglo entre familias, sino por amor, por elección. Isabela lloró, porque comprendió el simbolismo. Este era un nuevo comienzo, una elección libre. Le dijo que sí, 1000 veces sí. Se casaron nuevamente un mes después. Una ceremonia pequeña, íntima, solo ellos, el sacerdote, y Christopher como testigo silencioso. Isabela vistió un vestido que ella misma había elegido, verde esmeralda, como sus ojos, como el anillo. Edward vestía de negro, pero con un pañuelo veneciano que Isabela le había regalado, símbolo de que aceptaba todo de ella, incluso su pasado. Cuando intercambiaron votos, esta vez fueron diferentes. No las palabras tradicionales, sino promesas personales. Edward prometió elegirla cada día, protegerla, amarla no por lo que ella podía darle, sino por quien era. Isabela prometió confiar en él, perdonar sus errores futuros, como él había perdonado los suyos, y construir juntos algo nuevo, algo que fuera solo de ellos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. Fue una promesa, un compromiso, un renacimiento. Los años siguieron. Christopher creció fuerte y sano. Llegaron más hijos. Eleanor, con el cabello oscuro de Edward y los ojos de Isabela, luego Thomas, nombrado finalmente por el santo del perdón, y finalmente Margaret, nombrada por la mujer que había venido antes, porque Isabela no temía su memoria, la honraba. Cada hijo era amado, cada uno un milagro. Isabela se convirtió en parte de la comunidad, ya no la extranjera sospechosa, sino la duquesa querida, conocida por su caridad, su sabiduría, su gracia.
Edward envejeció a su lado, su cabello volviéndose completamente gris, pero la paz finalmente habitando en sus ojos. Una tarde, 20 años después, sentados en el jardín italiano, rodeados de sus hijos y ahora nietos, Isabela miró a Edward y le preguntó si se arrepentía de haberla traído de Venecia, de cómo comenzó todo. Edward tomó su mano, arrugada ahora, pero aún hermosa para él. Le dijo que se arrepentía de muchas cosas, de haberla lastimado, de no haberla protegido, de haber dudado de ella, pero nunca, nunca se arrepentiría de que el destino la hubiera traído a él, porque sin ella, habría muerto por dentro. Habría sido solo un hombre vacío, viviendo en una casa fantasma, pero ella le había dado vida nuevamente. Propósito, amor. Isabela sonrió. Le dijo que ella tampoco se arrepentía, que si tuviera que elegir, elegiría este camino nuevamente, con todo su dolor, con toda su dificultad, porque la había llevado a esta vida, a estos hijos, a este amor profundo y verdadero. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Edward tocó una última vez, no la melodía de Margaret, no la de Marco, sino una nueva, que había compuesto para Isabela, la melodía del renacimiento, del amor que sobrevive al dolor, del perdón que transforma, de dos almas rotas que se sanaron juntas. Isabela escuchó, con los ojos cerrados, las lágrimas corriendo silenciosas, porque esa música contaba su historia. Cada nota era una memoria, de dolor, de lucha, de perdón, de amor. Cuando la última nota se desvaneció, Edward fue a la cama. Isabela ya estaba allí, esperándolo, como lo había esperado durante 20 años, ya no con miedo, sino con amor. Se acostaron juntos, sus cuerpos envejecidos pero sus corazones jóvenes. Edward la abrazó, Isabela se acurrucó contra él, y en el silencio de la noche, susurraron palabras de amor, de gratitud, de asombro por el camino que habían recorrido. Años después, cuando Edward finalmente partiera, anciano, pero en paz, Isabela sostendría su mano, y le susurraría gracias, por haberla amado, por haberla elegido, por haberle dado una vida que nunca imaginó. Y cuando ella lo siguiera, años después, rodeada de sus hijos y nietos, sus últimas palabras serían de amor y gratitud, por una vida que comenzó en dolor, pero terminó en paz. Pero esa noche, en el silencio de Wycliffe Manor, con el futuro aún por escribirse, dos personas que habían sido rotas, descansaban juntas, sanadas, no perfectas, nunca perfectas, pero completas. En el jardín italiano, bajo la luz de la luna, las flores crecían silenciosas, testigos mudos de una historia que comenzó con traición, continuó con dolor, pero terminó con amor, el tipo de amor que no llega fácil, que se gana, día tras día, elección tras elección, perdón tras perdón, y en algún lugar, entre las estrellas, dos almas que habían partido antes, Margaret y Marco, miraban sonrientes, porque comprendían que el amor no es posesión, es liberación, y que Isabela y Edward, finalmente, después de tanto dolor, eran libres, libres para amar, libres para vivir, libres para ser, y eso era más que suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, tu suscripción significa mucho para nosotros. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir creando contenido con pasión. Suscríbete y deja tu like. Es gratis y nos ayuda muchísimo.